Vamos con la primera de las series, la primera de las funciones reales de variable natural, sucesiones, que además de ser sucesiones son series. Ya dijimos en las funciones anteriores, en las clases anteriores, que hay sucesiones que son series y sucesiones que no son series. Siempre que hay una serie es una sucesión con un sumatorio de esta parte de aquí, que sería una sucesión pura, podríamos decir. Esto, si no tuviéramos esto de aquí y tuviéramos en lugar de j una n y aquí una n, esto sería una sucesión, ¿de acuerdo? Para cada n un valor distinto de este cociente. En el caso de una serie siempre tenemos implicado un sumatorio de una sucesión pura. Os decía en la función anterior, en la 24, que de cualquier sucesión pura, digamos, no serie, se puede construir una serie, ¿de acuerdo? Sumando los términos uno a uno, como ahora os lo voy a mostrar. Bien, ahora volveremos con esta serie, pero ya sabéis, siempre intentamos aprender cosas, instrumentos distintos, conceptos distintos para dominar, para controlar lo que son los verdaderos objetos de la matemática, que son las funciones, esta, por ejemplo. Bien, concepto de sucesión y el concepto de serie. Repito lo que os decía el otro día. Toda serie es una sucesión, pero no toda sucesión es una serie. Por ejemplo, esta de aquí, esto sería una sucesión, que no sería una serie. Tendríamos a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4 términos de esta sucesión. Por ejemplo, la sucesión 1 partido por n. Tendríamos aquí 1 partido por 1, que es 1, 1 partido por 2, 1 partido por 3, 1 partido por 4, 1 partido por 5, así sucesivamente. La serie f de n igual a n. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿De acuerdo? En cambio, si yo de cualquiera de estas sucesiones que hemos dicho construyera una serie, lo que haría es ir sumando, porque introduciría el término sumatorio, sumatorio de a sub n o de a sub j para j1 hasta n, fijaos que siempre que os lo pongo en forma de serie, os pongo un sumatorio desde j igual a 1 hasta n. ¿De acuerdo? Porque lo que es para cada n, la imagen es todo lo acumulado desde 1 hasta n. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí, como podéis ver, esta sucesión, si la convertimos en serie, tendríamos el primer término de la sucesión, que es una serie, que es esta serie, porque, repito, una serie es una sucesión, tendríamos el primer término. El segundo término sería la suma de los dos primeros. El tercer término de esta nueva sucesión, que es una serie, sería la suma de los tres primeros términos, la suma de los n primeros términos, y así sucesivamente. Fijaos, así sucesivamente, que veis como tenemos incorporado en el lenguaje la palabra sucesión, así sucesivamente, ¿vale? Por ejemplo, la sucesión 1 partido por n, que es una sucesión que no es serie, si la convertimos en serie tendríamos, primer término, 1, 1 partido por 1, 1. Segundo término, 1 más un medio, 1 más un medio más un tercio, 1 más un medio más un tercio más un cuarto, y así sucesivamente. Y la suma de todos estos términos, por ejemplo el tercero, 1 más un medio más un tercio, el resultado de la suma de estas tres fracciones me daría el término tercero de esta serie. Por esto la expresión sumatorio, que quiere decir voy sumando desde siempre j igual a 1 hasta el n correspondiente. Si el n es 1, pues obviamente solo tengo en cuenta el primer término, pero si n es 2, tengo la suma de los dos primeros términos, de los 3, de los 4, y así sucesivamente. Por lo tanto, fijaos este gráfico, este esquema, que me dice que toda sucesión, toda serie es una sucesión, pero no toda sucesión es una serie.
¿De acuerdo? Muy importante. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con algo que ya vimos en las sucesiones, pero en las series tiene una connotación especial. El concepto de convergencia o divergencia. Una serie es convergente si la suma desde n igual a 1 hasta infinito de la sucesión pura que se constituye en la parte que se va sumando sucesivamente en la serie, es la suma de todos los términos, desde n igual a 1 hasta infinito, que quiere decir el límite cuando n tiende a infinito de S sub n. Si hemos dicho que una serie siempre es una sucesión de sumas, desde el primer término hasta el término enésimo, el límite cuando n tiende a infinito de S sub n es justo la suma total de los términos, o sea, hacia dónde tiende. Como es infinito, obviamente, nunca voy a llegar, es una tendencia, voy a irme aproximando progresivamente a un término que es ese número real. Si esto ocurre, que es un número real el que representa el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesiva suma de términos de esta sucesión pura, esta S, si es real, esta serie es convergente. Quiere decir que se pueden sumar los infinitos términos. O en definitiva, que se puede buscar hacia dónde tiende este límite de S sub n, cuando n tiende a infinito. Se va aproximando, cuando yo voy sumando los 1000 primeros términos, los 10.000 primeros términos, el millón primero de términos, voy aproximándome asintóticamente, progresivamente, voy convergiendo a un valor real concreto. Sí, pues es convergente. Si no ocurre esto, es divergente. La serie es divergente. No converge a un número concreto. No tienes una suma concreta no hay una suma concreta de valores. ¿De acuerdo? No hay una suma concreta de valores. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. Un concepto muy importante que nos ayuda ya a empezar a controlar las series y a irlas clasificando, ordenando. Como siempre, tenemos una infinidad de sucesiones y en concreto ahora una infinidad de series, y ahora vamos a ver de clasificarlas, de ordenarlas. Esto es muy típico en ciencia, ordenar los seres vivos, ordenar las patologías, hacer una clasificación, tipos de patologías, ¿de acuerdo? Si afectan al riñón, si afectan al hígado, etcétera, ¿no? Organismos vivos, si tienen cloroplastos, si no tienen cloroplastos, en fin, si tienen vértebras, no, etcétera. Hay clasificación de seres vivos, hay clasificación de enfermedades y hay clasificación en todas las ciencias, ¿de acuerdo? Bueno, pues en matemáticas también. Clasificamos, y ahora vamos a clasificar. Mirad, un primer término muy importante. Si la serie es convergente, que es lo que hemos dicho antes, si converge a un número, si el límite cuando n tiende a infinito de S sub n tiende a un número real concreto, entonces podemos afirmar, seguro, que el límite cuando n tiende a infinito de esta sucesión, fuera de la serie, o sea, es muy importante que distingamos lo que es el sumatorio y lo que es los términos que se van sumando sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, pues el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es cero. Es cero, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero al contrario no es así. O sea, de aquí pasamos aquí, pero de aquí no pasamos necesariamente aquí. O sea, si una serie, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n tiende a cero, converge a cero, esta sucesión pura que constituye el interior de esta serie, está incrustada en esta serie, es la sucesión que se suma en la serie. Si tiende a cero, no necesariamente la serie converge.
ejemplo es la serie armónica. La serie armónica es el límite cuando es la serie sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n. Esta serie converge a 0, o sea, el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n es 0. El límite es 0. Cuando n va aumentando, si yo voy haciendo, cada vez me voy aproximando a infinito, digamos, voy aumentando n, 1 millón, 2 millones, 10 millones, 1000 millones, 1 partido por n se va aproximando progresivamente a 0. Me puedo aproximar tanto como quiera al 0. Es cuestión de ir cogiendo valores de n cada vez más grandes. Por lo tanto, el límite es 0 de 1 partido por n. Pero la serie, lo veremos en una función posterior, diverge, no es convergente. Por lo tanto, de aquí a aquí sí, siempre es cierto. De aquí a aquí no siempre es cierto. A veces sí, pero no siempre. Por eso tenemos esta estructura, que todas las series que convergen son estas de aquí, y todas las que el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión que está incrustada en la serie tiende a 0, pues es más amplio. ¿De acuerdo? Estas convergen, estas de aquí no convergerían. Tienden a 0, pero no convergen. Por ejemplo, la serie armónica, la serie 1 partido por n, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de 1 partido por n. ¿De acuerdo? Bien. Ahora bien, sí, lo que podemos decir es lo siguiente. Si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n es distinto de 0, si no se cumple que el límite es 0, si no se cumple que es 0, entonces la serie seguro que diverge. Pensad que si no converge a 0, quiere decir, por ejemplo, imaginaos que convergiera a 1, que convergiera, pero que convergiera a 1. Esto quiere decir que hay siempre infinitos términos 1 en la cola. Si yo cojo n igual a 1 millón, pues a partir de 1 millón seguro que todo... O sea, llegará un momento que me estoy aproximando a 1, mucho. Por lo tanto, voy a sumar infinitas veces 1. Infinitas veces 1 es infinito. O sea, siempre que el límite no sea de a sub n, no sea 0, la serie va a diverger seguro. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fijaros que toda serie que su sucesión incrustada en el sumatorio no converja a 0, ya automáticamente va a diverger. Y esto nos lleva a un primer criterio, vamos a ver, ya veréis, en estas sucesivas sucesiones que vamos a ver, valga la redundancia, en las próximas funciones, a partir de esta que es la 25, pues ya veremos una serie de series, de funciones, que son series, son sucesiones, pero son series. Veremos que hay una serie de criterios para estudiarlas. ¿Vale? Que a veces son criterios que aplican y a veces no aplican. Por ejemplo, el primer criterio que vamos a ver es el criterio del enésimo término. ¿Vale? Y dice lo siguiente, de hecho se aprovecha de este resultado. Dice, si la sucesión a sub n no converge a 0, ¿qué es esto de aquí? Entonces, la serie constituida por esta sucesión a sub n, sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n, diverge. Por lo tanto, fijaros, cuando yo tenga una serie para estudiar, si yo compruebo que el enésimo término converge, o sea, si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n no tiende a 0, no converge a 0, ya puedo decir que la serie diverge. ¿Qué es lo que nos va a ocurrir con nuestra serie de hoy? Esta serie que estamos estudiando. Fijaros, voy a estudiar el límite cuando n tiende a infinito del elemento que forma parte de la serie. He cogido la sucesión incrustada en esta serie, ¿veis? Esto de aquí, que es lo que voy a ir sumando progresivamente desde j igual a 1 hasta n,
y voy a ver hacia dónde converge, si es que converge a algún valor. Y ya veremos que converge a un medio, no a cero. Fijaros, este límite, cuando n tiende a infinito, esto va a ser una indeterminación que será infinito partido por infinito. Bueno, vamos a arreglarlo. Voy a multiplicar esta expresión por 1. Lo voy a poner de una manera que me va a interesar. Voy a poner 1 multiplicado por 1 y voy a poner que 1 es, en este caso, 1 partido por n factorial partido por 1 partido por n factorial. 1 partido por n factorial dividido por 1 partido por n factorial es 1. Es una forma de poner 1, de una forma que me va a interesar, porque entonces ahora el 1 partido por n que está arriba va a entrar multiplicando aquí y me va a dar esto. Y el 1 por n que está debajo, que está aquí debajo, cuando lo entro, me va a pasar a dividir tanto esta expresión como esta expresión de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Pero ahora, ¿qué pasa? Que esto se me transforma en un 1, esto se me transforma en un 2 y esto me queda como 1 partido por n factorial. Ahora ya puedo aplicar cuando n tiende a infinito y no me queda ninguna indeterminación. Esto sé que cuando n tiende a infinito esto tenderá a 0, se va a aproximar a 0, tanto como quiera, y por lo tanto el límite será un medio. Yo me voy a ir aproximando en esta sucesión que forma parte de mi serie, de la serie que estoy estudiando aquí. Esta sucesión converge a un medio. Converge, pero no converge a 0, converge a un medio. Quiere decir que a partir de un cierto valor estoy muy próximo a un medio. Voy a sumar muchas veces algo muy próximo a un medio. Esto me va a dar infinito. Es divergente la serie. La serie es divergente. ¿De acuerdo? Es un criterio que a veces aplica y a veces no aplica, porque si yo hubiera encontrado que esta sucesión, que forma parte de la serie, converge a 0, no necesariamente, estaría aquí, estaría demostrando esto, y yo sé que el camino hacia atrás no es siempre cierto. Sé que este camino es cierto, pero no de aquí a aquí. De aquí a aquí es cierto, de aquí a aquí no. Yo suelo poner el ejemplo, ¿no? Personas, mujeres. Todas las mujeres son personas, pero no todas las personas son mujeres, hay hombres por aquí. ¿Veis? Aquí están los hombres. ¿De acuerdo? Pues aquí están las series, que a pesar de que el límite, cuando n tiende a infinito de a sub n converge a 0, la serie diverge. ¿De acuerdo? ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a ver propiedades de la suma de series. Esto es muy sencillo, forma parte de la lógica. Si yo tengo una serie que converge a que converge a un número A, y otra serie que converge a B, a un número real B, y tengo un número real C, la sucesión, la serie que consiste en el producto de C por A sub n, converge a C por A. Si esta converge a A, pues la serie formada por C multiplicado por A sub n, introduciendo la C dentro, converge a C partido por A. De la misma manera, si yo tengo esta serie, y hago una serie que es la suma o la resta, va a converger a A más B, si es que hago la suma, y si hago la resta, va a converger a A menos B. ¿De acuerdo? Esto es consecuencia de lo que vimos en la función anterior de las propiedades en general de las sucesiones. Es un espacio vectorial y por lo tanto puedo sumar sucesiones, si son sucesiones, y por lo tanto si son series son sucesiones, por lo tanto estoy en un caso como este, pero en este caso también ocurre que la convergencia de una sucesión, de una serie y de la otra, cuando opero con ellas, tanto con un número real multiplicado por la serie o cuando hago una suma de series o una resta de series, voy a obtener la convergencia al valor que parece lógico, ¿no? Si yo cada término de la sucesión que sucesivamente sumo en la serie lo multiplico por C,
pues lo que voy a hacer es, va a converger a C multiplicado por el valor al que convergía la serie sin la C. Y aquí es lógico que sea esto. Os lo pongo para que lo tengáis presente. Es una de estas propiedades que siempre se indica cuando se estudian las series. Bien, aquí os he puesto a poner las cosas que se estudian en una función real de variable natural. Como estamos en una serie, pues aquí lo mismo. Me puedo plantear el dominio, que en general pues no es problemático el dominio. En este caso, el recorrido puede ser es habitual, ya lo veremos en alguna de las series que vamos a ver en clases sucesivas, plantearnos el valor cuando de la serie cuando n vale 10, cuando vale 100, cuando vale 1000, f de n, f de un número concreto natural, cuál es la evaluación de la serie en un punto determinado, o sea, cuál es la suma de los 1000 primeros términos. Esto sería f de 1000, ¿no? O de los 10.000 primeros términos, f de 10.000, ¿no? Bueno, esto sí, es habitual, ¿de acuerdo? Porque a veces no tenemos el valor concreto de la suma, pero sí podemos buscar una aproximación sumando los 1000 primeros términos, que nos dará ya un valor bastante próximo a lo que sería la suma de los infinitos términos de la serie. Ecuaciones con series, poco frecuente, pero puede aparecer. Lo que sí que es muy importante es el límite cuando n tiende a infinito, que es la suma de la serie. En el caso de las series, si es convergente o divergente, y si es convergente, cuál es la suma, hacia dónde converge, cuál es la suma. Al valor al que convergen es la suma de la serie. ¿De acuerdo? Se le llama la suma de la serie. Bien. Bien, y ahora una cuestión muy importante. Mirad, esto de aquí. Esto de aquí a mí me interesa muchísimo. Ya habéis visto en otros contextos y en general me interesa muchísimo ver esta visión naturalista de las matemáticas, esta visión de alguna manera que nos permite pues jugar con estas entidades que son las funciones y ver cómo podríamos clasificar características de tipos diferentes de funciones, en este caso funciones reales de variable real, sucesiones. Y este es un mapa que vamos a ir viendo en lo sucesivo. Mirad, mirad, en primer lugar, este primer círculo agrupa todas las sucesiones, todas las funciones reales de variable natural. Que ya hemos dicho que las podemos indicar con a sub n, o f de n, o f de x, teniendo en cuenta que el dominio es los naturales únicamente. Bien, y hemos dicho antes también que hay un tipo especial de sucesiones que le llamamos series, que son todas estas de aquí, ¿veis? Todo este círculo de aquí. Todo esto son las series, que son sucesiones, ¿de acuerdo? Que son sumatorios desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n. Estos son las series. Que a veces lo pongo como j igual a 1 hasta n de a sub j, ¿de acuerdo? Para indicar este carácter de sucesión. Pero bueno, aquí ya lo he indicado directamente como la suma total, ¿de acuerdo? Pero no siempre se analiza la suma total. O sea, a veces se puede evaluar la n1000 o la n100 o la n10, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Pues aquí tenéis dos ejemplos. Una sucesión que no es serie. A sub n igual a n. A sub n igual a menos 1 elevado a n. Que es menos 1, más 1, más 1, menos 1, más 1, alternativamente. Va oscilando menos 1, más 1, menos 1, más 1. Series, por ejemplo, estas de aquí. Estas de aquí. Pero vamos a entrar más en detalle. Mirad, este círculo de aquí, que coge series y coge sucesiones, porque veis, aquí estoy en territorio de este círculo. ¿Qué tiene en común, qué tiene de peculiar todo este círculo? Que son
el límite cuando n tiende el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, o sea, de la sucesión que está que si es sucesión, pues es sucesión, la única que hay, y si es una serie, la sucesión que se va sumando sucesivamente en la serie, valga la redundancia, tiende a, quiere decir que es convergente, que converge. O sea, estos son las sucesiones convergentes. Las sucesiones, que en el caso de sucesiones es la única sucesión que hay, y en el caso de la serie es el elemento que forma parte de la serie. Converge. Todo, esto es converge. Por ejemplo, este de aquí, la n no converge, por eso está aquí. Logaritmo neperiano de n no converge. Logaritmo neperiano de n va ascendiendo progresivamente, no para. No converge, no hay un final del logaritmo neperiano de n, no de la serie. No estoy hablando de la convergencia de la serie, estoy hablando de la convergencia de la sucesión que forma parte de la serie, cuando estoy tocando series, esta zona de aquí. ¿De acuerdo? Y cuando estoy tocando sucesiones, esta zona de aquí, pues que la sucesión converja. Esta de aquí y esta de aquí no convergen, por eso están aquí, en esta zona de aquí. En cambio, esta de aquí es una sucesión que no es serie, que converge. Es 1 partido por n más 1. Esto converge a 1. El límite cuando n tiende a infinito de 1 partido por n más 1 converge a 1. Y esta de aquí, bueno, no, de momento estoy aquí, ¿vale? Que convergen, ¿vale? Todo lo que esté dentro convergerá, obviamente, todas las que están aquí dentro convergen. Pero fijaos que hay un nuevo estadio. Cuando convergen la sucesión a 0. Fijaros que ahora esto de aquí, todo esto de aquí, y esto de aquí, que es que la serie converja, ¿vale? Que la serie converja. Obviamente, que la serie converja tiene que estar dentro de series, no puede tocar, ¿de acuerdo? Que la serie converja respecto a que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n converja a 0, este esquema, mirad esto de aquí y esto de aquí. Esto de aquí es justo lo que he dibujado aquí, es esto de aquí. Pero ahora lo vemos en un contexto más amplio, ¿de acuerdo? Lo vemos en un contexto más amplio, porque hay más cosas, ¿de acuerdo? Bien, por lo tanto, ¿qué tengo aquí? Por ejemplo, esta sucesión, que es una sucesión, no es una serie, por lo tanto está en el espacio de las sucesiones, ¿veis? 1 partido por n. Y además está en la zona de que el límite cuando n tiende a infinito de a sub n converge a 0, porque converge a 0. ¿De acuerdo? ¿Veis? ¿Y por qué esta serie, que es la serie armónica, constituida por esta sucesión, pero en forma de serie, cuando n tiende desde n1 hasta infinito? ¿Por qué está aquí? Porque hemos dicho antes, y lo veremos en lecciones sucesivas, que esta serie diverge, no converge, no se puede sumar, da infinito, va ascendiendo progresivamente, no converge a un valor concreto, no se puede sumar los infinitos u partido por n, si vas cambiando la n desde 1 hasta infinito potencialmente. Diverge, por eso está aquí, porque es una serie, pero que no converge. Ahora bien, el límite cuando n tiende a infinito de a sub n converge a 0. Por eso está aquí, está en este círculo de aquí, como os lo he dicho antes. Y finalmente, las que están aquí son series que convergen. Quiere decir que se pueden sumar los infinitos términos. O sea, esta sucesiva suma de todos los términos desde n igual a 1 hasta el valor que queráis, hasta infinito, el límite de esta suma tiende a un valor fijo, S, que se puede sumar. ¿De acuerdo? Son series convergentes. ¿De acuerdo? Estas de aquí son series
que a pesar de que el límite, cuando n tiende a infinito y a sub n converge a cero, son divergentes. Y obviamente todas las otras series, todas estas de aquí, esta de aquí diverge, esta de aquí diverge, esta obviamente divergen porque el límite, aunque converja a sub n, no converge a cero, ¿de acuerdo? Y este de aquí es que ya ni converge a sub n, o sea, diverge. Esto, la sucesión diverge, la sucesión que forma parte de la serie, n diverge como sucesión, por tanto la serie obviamente solo faltaría, ¿no? Va a divergir seguro, ¿de acuerdo? Bueno, este apartado de aquí os lo pongo porque es lo que vamos a ir viendo a partir de ahora continuamente. Históricamente, cuando yo estudié matemáticas hace ya muchísimos años, cuando llegábamos al capítulo de series, pues tenías todos estos criterios, que son criterios para estudiar las series. Ya hemos visto en esta serie, la de hoy, un criterio, el criterio del enésimo término, ¿de acuerdo? Es un criterio, pero vamos a ver más criterios, ¿de acuerdo? En sucesivas lecciones vamos a ver más criterios para estudiar series, ¿de acuerdo? Bien, esto lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, de las próximas clases, próximas funciones. Cuando lleguemos al criterio de la integral, antes veremos un par de funciones que, bueno, será en parte repaso de lo que habéis visto en bachillerato, que es el concepto de integral definida. Pero veremos un poco el teorema fundamental del cálculo, que es muy importante, lo demostraremos, hablaremos un poco de la integral definida, un poco en el estilo que yo os hablo de matemáticas, un poco no tan de cálculo como de comprensión de los objetos que estamos manejando en matemáticas. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente iremos viendo un ejemplo de cada una de estas series. Un ejemplo de serie que va a ser abordada por estos diferentes criterios. ¿De acuerdo? Y finalmente, al final, ya veremos una serie muy importante que veréis muchas veces en vuestra vida, que es la serie de Poisson, la distribución de probabilidad Poisson, que es una serie importantísima que veréis cuando estudiéis probabilidades y estadística. ¿Vale? Y para acabar, un ejemplo de serie, el polinomio de Taylor. El polinomio de Taylor lo estudiamos en la función 20, y si os acordáis, vimos que, dada una función, puedo, en el entorno de un punto donde esté definida la función, donde haya derivadas suficientes, se pueda derivar suficientes veces aquella función en un punto determinado, puedo construir un polinomio que aproxime la función en aquel punto. Es la idea esta de coger pues, una función concreta, f de x, ¿no? Y yo puedo construir un polinomio de grado 0, que sería una recta que pasa por el punto C, una recta con pendiente, una recta un polinomio de grado 1, una recta, un polinomio de grado 1, que pase por este punto también, un polinomio de grado 2, que pase por este punto, un polinomio de grado 3, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto es el polinomio de Taylor que vimos. Es una forma de conseguir, dada una función, aproximarla mediante una función fácil de manejar como es un polinomio. Esto siempre es una aproximación local, ¿de acuerdo? En torno a un punto. En C está claro que tengo justo el valor de la función, pero lo que me interesa es las proximidades de C. ¿Vale? Bien. Pues claro, cuando yo cojo, fijaos, muy importante, cuando yo cojo un punto en las proximidades de C, por ejemplo aquí, y digo que es x sub 0, este punto, ¿vale? ¿Veis? Yo puedo calcular el valor, buscar una aproximación del valor de f de x en este punto x sub 0, ¿vale? ¿Y esto en qué consiste? En coger el polinomio que yo he construido en torno a C, con esta función, ya lo tengo el polinomio, ¿vale? Pero evaluarlo en el punto x sub 0. X sub 0 es un número concreto. Si C es, yo qué sé, 0, pues x sub 0 pues puede ser 1, ¿vale? Yo he construido un polinomio en torno al 0 de la función f de x. Y yo cojo el 1 y ahora voy a buscar f de
1, una aproximación de f de 1. ¿Cómo? No calculando f de 1, sino calculando el valor de los polinomios sucesivos y irlos sumando. Fijaros que si os acordáis, dijimos que el polinomio de Taylor se puede escribir de esta manera. Fijaros, x sub 0 menos c, ¿de acuerdo? Porque ahora he cogido un valor de x sub 0, concreto, este de aquí. Por tanto, tendré x sub 0 menos c, ¿vale? Bien, elevado a j, ¿vale? Si os acordáis del polinomio de Taylor, pues cuando j es igual a 0, pues esto es 0 factorial, que es 1. F elevado a 0 quiere decir el valor de la función sin derivar, el valor de la función en 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿De acuerdo? En 0, en el valor de c, en el valor de c. De hecho, c, imaginaos que c es 0, ¿vale? Pues entonces esto sería 0, y me quedaría aquí x sub 0, el valor que yo he cogido, elevado a j, ¿vale? Bien, pues una expresión del polinomio compactada en forma de serie es esto, ¿vale? Mirad, un ejemplo, para que se entienda esto que estoy intentando explicar aquí. Si os acordáis en la lección, en la función 20, cuando hablamos del polinomio de Taylor, decíamos que una aplicación posible sería coger la función f de x igual a e elevado a x. ¿Vale? Y como sé que en el 0 vale 1, voy a construir un polinomio que aproxime esta función en torno al 0. O sea, ahora he cogido la función f de x igual a e elevado a x, lo tenemos dibujado aquí, sería esta, la roja, es la función e elevado a x, sería la función e elevado a x, y ahora yo lo que voy a construir es polinomios en torno al 0. ¿De acuerdo? Polinomios en torno al 0. Y si os acordáis, vimos que el polinomio de Taylor, de grado potencialmente cualquiera, es este de aquí. Porque si vamos derivando e elevado a x, es e elevado a x. Y si lo evalúo en el 0, me queda e elevado a 0, 1. Por lo tanto, e elevado a 0, el primer término, que es la función sin derivar, será 1. Y aquí voy a tener siempre 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque al derivar e elevado a x se me queda siempre e elevado a x. Y por lo tanto, si evalúo en el 0, cualquier derivada me quedará 1. Por lo tanto, aquí voy a tener siempre multiplicado por 1. Aquí tengo el 0 factorial dividido por 1 factorial, que ya lo he simplificado, 2 factorial, 3 factorial, 4 factorial. Y aquí tengo este término de x menos 0 en este caso, porque estoy imitando en torno a 0. O sea que aquí tengo la función e elevado a x, ¿de acuerdo? Aquí tengo el 0, y ahora voy a evaluar en el 1. O sea, voy a calcular el polinomio en el 1. ¿Y esto qué me va a permitir? Me va a permitir encontrar una aproximación de un número irracional como el número e. Os lo puse, os lo comenté en el tema 20, ¿no? Como una forma de encontrar una aproximación al número e. Está expresado en forma de serie. Esto es una serie. Esto es esta serie de aquí. Sumatorio progresivamente del primer término 1, más 1, más 1 partido por 2 factorial, más 3. Digamos, si yo quiero buscar una aproximación, pues cogeré para 1000, pues ¿cuál sería el valor de una aproximación de P de 1 cuando n es igual a 1000? Pues sumaría 1000 veces estos términos, ¿no? Claro, obviamente cada vez lo que voy a hacer es, ¿veis? Este sería el polinomio de grado 0, el de grado 1, el de grado 2, el de grado 3. Me voy a ir aproximadamente, imaginaos uno de grado 1000. Ya estoy muy próximo al valor de e, que sería el valor que correspondería al 1 en la función e elevado a x.
Es una forma de encontrar una aproximación del número irracional e con el polinomio de Taylor. Pero quiero que os deis cuenta que esto es una serie. Es esta serie donde tengo e elevado a x, pero evaluada en el 0 es 1. Aquí tengo el valor correspondiente del sumatorio en factorial, y aquí tengo, como c es igual a 0, tengo x, pero ahora sustituyo la x sub 0, este valor, por un 1, y entonces la función que le corresponde a la función, digamos, la serie, que sería un número, si yo lo voy, para cada n tendría un número, ¿no? Pero yo al final lo que tendría aquí es al final tendría un número. Si yo esto lo hiciera infinito, tendría un número. Si lo planteo como una función, en realidad aquí podría escribir función real de variable natural. En realidad, mira, lo voy a cambiar, porque aquí lo he puesto en forma de sucesión. Por lo tanto, lo puedo plantear como el conjunto o el espacio de funciones reales de variable natural, porque aquí si lo hiciera como el término al que converge, sí que pondría R, y entonces aquí pondría infinito, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que veáis la diferencia, ¿no? de poner infinito, que lo que estoy estableciendo es la suma, que convergerá, obviamente, ¿de acuerdo? Y converge al número e. Entonces sí que sería reales, ¿de acuerdo? Si lo planteo como función, porque esto está planteado como sucesión, aquí hubiera tenido que poner funciones reales de variable natural. Por lo tanto, lo voy a cambiar, ¿vale? Os voy a poner, esta expresión con funciones reales de variable natural, pero al mismo tiempo pondré un poco debajo, cuando lo ponga en forma de serie infinita y por lo tanto el valor al que converge, el valor final, que es sumatorio cuando n tiende a 0 hasta infinito, esto ya no será una sucesión, será, digamos, un número final, la suma total, y esto sería el número e. Os lo voy a poner aquí para que quede constancia en el escrito que tenéis como soporte del vídeo que estoy grabando. Pero ahora que estoy al final de la clase no lo voy a eliminar. ¿De acuerdo? Por lo tanto, voy a poner dos expresiones de esta. Una con función real de variable natural, con esta expresión, porque esto es una función real de variable real que cambia según la n, y después pondré lo mismo, pero con un número real, y entonces pondré infinito, ¿de acuerdo? Porque entonces ya se transforma en una serie al que busco el valor al que converge, el sumatorio total. Una cosa es la expresión de la sucesión y otra cosa es la expresión del límite al que tiende. Y cuando se escribe en lugar de, por ejemplo, aquí, cuando os he escrito en los ejemplos que os he puesto, ¿no? El de alguna manera lo estoy poniendo como el límite al que convergen, ¿no? ¿De acuerdo? Si es que converge, que en este caso no converge. Bueno, converge la sucesión interna, pero la serie no converge, es divergente, por eso está aquí. Y esta también diverge como serie, ¿de acuerdo? Pero es muy importante no confundir lo que es la expresión como n1 hasta infinito, que esto es el límite, como os lo he puesto aquí, ¿de acuerdo? Fijaros, el límite, cuando yo pongo esta expresión, estoy planteándome cuál es el valor al que convergen, si es que convergen. Y si lo pongo así y no convergen, pondré esto, pero sé que esto diverge, no va hacia ningún valor determinado. Pero expresado como sucesión hay que ir con cuidado y hay que expresarlo de esta manera, porque esto es la sucesión. Lo otro es el límite de la sucesión, que es cuando es una serie, cuando es una sucesión que es además una serie,
es el elemento más importante de aquella sucesión. Obviamente, como ya os lo he dicho, es el elemento que se busca preferentemente. ¿De acuerdo? Muy importante esta distinción. Por lo tanto, esto os lo cambiaré. Pero es muy importante que veáis este ejemplo que está hecho con matemática en grado 3, con aproximación en torno al 0, de la función e elevado a x, que es esta de aquí en rojo, y sucesivamente polinomio de grado 1, de grado 0, perdón, polinomio de grado 1, de grado 2, de grado 3. ¿Veis? El de grado 3 tiene esta forma de aquí. Y si hiciera de grado 4, y se va aproximando. Pues, obviamente, si yo si yo voy sumando, voy a irme aproximando progresivamente a este valor de e elevado a x. ¿De acuerdo? Pensad que cuando tenga un polinomio de grado 0 tendré esto de aquí, cuando sea de grado 1 tengo esto de aquí, cuando es de grado 2 tengo esto de aquí, porque es siempre la serie, es una serie, ¿de acuerdo? Bueno, muy importante familiarizarse con esto. En las funciones que van a venir a continuación, en la 26, la 27, etc., vamos a ir viendo estos criterios para que veáis un poco historia de las series, cómo se han calculado habitualmente. Ahora ya lo calculamos con un programa, con el matemática, para ver si converge, si no converge, si converge a qué valor, cuál es la suma, ¿no? N, desde n igual a 1 hasta infinito de S sub n, ¿no? ¿Cuál es la de A sub n, perdón? O sea, el límite cuando n tiende a infinito, fijaos, es esto de aquí, el límite cuando n tiende a infinito de S sub n es equivalente al sumatorio desde n igual a 1 hasta infinito de A sub n. Me interesa que se entienda esto, sobre todo, porque ahora hay mecanismos para calcular, pero que el cálculo no nos impida entender lo que estamos haciendo, en lo que estamos implicados, ¿de acuerdo? Bien. Pues las funciones reales de variable natural tienen estas peculiaridades, este lenguaje, como vais viendo en todos los tipos especiales de funciones que vamos viendo, que tienen su lenguaje peculiar. Y como podéis ver, vamos construyendo también funciones para hablar de las cosas. Aquí hemos construido una función que ahora voy a desglosar en dos, como os he dicho. Voy a poner funciones reales de variable natural y mantendré esto, y después cambiaré de j a n y aquí a infinito, y entonces sí que pondré reales, porque si no aquí hay una cosa que no me acaba de gustar como lo he planteado. ¿De acuerdo? Lo tendréis en el escrito definitivo. ¿De acuerdo? Perfecto, pues muchas gracias.